Colegas médicos veterinarios, soy el doctor Juan Carlos Chica Zapata, Sovida Medicina Veterinaria. Soy clínico con orientación en cardiología, medicina interna, cuidado crítico y especies silvestres. Mi teléfono es 311-502-1449. Mi teléfono vivo en la ciudad de Manizales, Colombia. Colegas, esta charla vamos a tratar un tema muy importante que son cardiopatías congénitas en pequeños animales, sobre todo en perros y en gatos. Todas las especies hacen cardiopatías, pero entonces vamos a hablar sobre las especies que están en nuestras casas, que son nuestras mascotas, como los perros y los gatos. Vamos a tratar conducto arterioso persistente o DAPS, y vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es sobre ventrículo único, de un caso de un paciente que conocí, una niña de 11 años aproximadamente. Soy clínico con orientación en cardiología, medicina interna, cuidado crítico y especies silvestres. Un saludo muy especial para la doctora Melisa Zambrano Pacheco, para Néstor David Palme Orozco, para Iván Andrés, Juanita Villegas, que siempre nos están viendo en las charlas en donde transmitimos sobre cardiología. Es un tema muy interesante y para ustedes médicos veterinarios los invito para que ahonden y se acerquen al paciente cardiópata y para que puedan hacer un diagnóstico de estos pacientes conciso y un diagnóstico certero, para que los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares y del corazón cuenten con nosotros, de que somos personas que nos interesamos por la parte clínica, por la parte cardiológica y por mejorar en gran medida todo el sistema cardiovascular de las mascotas. Colegas, vamos a hablar sobre conducto arterioso persistente. El conducto arterioso persistente es un vaso sanguíneo muscular originado del sexto arco aórtico izquierdo. Se extiende desde la bifurcación de la arteria pulmonar hasta la arteria aorta ascendente. El conducto está presente en la vida fetal para permitir el desvío del flujo sanguíneo pulmonar hacia la arteria aorta descendente, porque los pulmones se encuentran colapsados. Es decir, en el feto, como el pulmón está colapsado, está surfactado, o sea, los pulmones no tienen una función como tal de oxigenar la sangre, hacer el recambio gaseoso. Entonces lo que se hace en el corazón del feto es desviar la sangre que viene sin oxígeno, la sangre con CO2, y se desvía hacia la arteria pulmonar para que ella la mande al organismo y así llegue a la madre, y la madre, a través de la placenta, se efectúe ese intercambio de nutrientes, ese intercambio gaseoso, y nuevamente se devuelva la sangre arterial, que va a llegar de nuevo al feto. Entonces, para comprender esto de ducto arterioso persistente, hablamos un poquito sobre lo que es la circulación fetal. Realmente al feto les llega sangre arterial de la madre a través de la aurícula derecha, y también les llega sangre venosa del cuerpo del feto a la aurícula derecha. Esta sangre, tanto arterial como venosa, se mezclan en la aurícula derecha. Esta sangre viene de las cavas, proveniente de la madre, de la placenta, de hacia el cordón umbilical, y el cordón umbilical se viene por toda la vena cava posterior y la vena cava anterior en animales. En humanos hablaríamos de vena cava inferior, vena cava superior. Esta sangre arterial llega a la aurícula derecha y se mezcla con la sangre venosa que viene de la cava y viene del organismo del feto. De aquí pasa por el foramen o el agujero oval a la aurícula izquierda, y en la aurícula izquierda la sangre continúa por la válvula mitral o bicúspide al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo la sangre es eyectada nuevamente al organismo a través de la arteria aorta, que maneja grandes presiones, aproximadamente de 80 a 120 milímetros de mercurio, y entonces ya de ahí de nuevo esa sangre continúa por todo el cuerpo, irrigando todo el cuerpo, y ya nuevamente pasa esa sangre a la madre.
Y está la otra pequeña porción de sangre que entra por la aurícula derecha, que es una sangre desoxigenada con CO2, baja el ventrículo derecho y el ventrículo derecho sale por la arteria pulmonar. La arteria pulmonar maneja presiones aproximadamente de unos 20-25 milímetros de mercurio. Es un sistema de bajas presiones realmente el corazón derecho, y de allí por la pulmonar como el pulmón realmente no está funcionando en el feto, entonces esa sangre debe dirigirse a través de un ducto arterioso o un agujero botal en donde se comunica la sangre a través de la arteria pulmonar, y esta sangre cae a la arteria aorta y la aorta va nuevamente al organismo. El 5% de la sangre que entra al corazón, apenas un 5%, va al pulmón para irrigarlo, para nutrirlo, para suplir los procesos metabólicos del pulmón, para que este pulmón pueda funcionar. Entonces esto es lo que pasa normalmente en la circulación fetal. Podríamos hablar del conducto de Horancio, cuando la sangre viene de la madre, entra al hígado, en el hígado irriga un 5-8% del hígado y la otra parte pasa como por una carretera panamericana, no se acerca al hígado, sino que pasa por un lado y de ahí sigue a través de toda la circulación del organismo y llega a la aurícula derecha, que ya habíamos hablado sobre este fenómeno. ¿Cuál es la prevalencia en pacientes caninos y felinos que sufren de ducto arterioso persistente? La prevalencia son la mayor parte de los perros pequeños, menores de 15 kilos, y perros mayores de 9 años, inclusive, que hacen cardiopatías y que hacen fallas cardíacas. Estos pacientes se hacen ducto arterioso persistente, sobre todo en las hembras, mayormente en las hembras que en los machos. Y en los gatos, cuando se presenta el ducto arterioso persistente, generalmente cuando se detecta el gato está muy descompensado. Algunas razas que tienen prevalencia la presentación de ducto arterioso persistente está el toy, el caniche, el poodle, el pastor alemán, a pesar de que no son perros pequeños, el pastor collie, el pastor de Shetland, el Keeshond, el maltés, el Springer Spaniel inglés, el Keeshond y el Terrier de Yorkshire. Colegas, aprovechemos aquellos pacientes que en algunas clínicas veterinarias vienen para peluquería, aprovechémoslos para que auscultemos el corazón. Evaluemos el corazón de estos pacientes. No nos peguemos, colegas, de que porque la señora no nos está pagando, entonces no le vamos a hacer una auscultación cardíaca o lo vamos a mirar. A ver, muchos de estos pacientes, colegas, están haciendo compromisos cardiovasculares y nosotros no nos damos cuenta. Cuando llegue la persona podemos inclusive decirle a la dueña del paciente de que sospechamos que ese paciente tiene un problema cardíaco, y entonces entraríamos a hacer algunos exámenes de rutina, como un electrocardiograma, una ecocardiografía de corazón, posiblemente una angiografía a los que puedan hacerla, un examen con Doppler, una ecografía Doppler color pulsado y continuo sería muy importante. Aquellos colegas que puedan hacer una resonancia magnética. Entonces todas estas cosas son importantes. Y en la consulta médico veterinaria, yo en mi caso no manejo estética, no manejo peluquería. El consultorio es solamente medicina y parte de cirugía, y como les había dicho, me dedico especialmente a la parte clínica. Soy clínico con orientación en cardiología, medicina interna, cuidado crítico, y conozco algo de especies silvestres. He sido médico veterinario, he trabajado en 2 zoológicos y he trabajado en un circo chileno y un circo mexicano. Hay algo muy importante que debemos de tener en cuenta, y es sobre el aumento de la contracción de la vasculatura a nivel pulmonar en el feto. Esa contracción vascular hace de que el pulmón esté colapsado, entonces por eso yo les decía que solamente pasa un 5%.
de la sangre que va al corazón para poder irrigar el pulmón. Con el nacimiento ocurre una expansión del pulmón porque se aumenta la tensión de oxígeno, se disminuye la tensión de la vasculatura pulmonar y entonces entra sangre al pulmón, el pulmón se expande. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la etiología del ducto arterioso persistente. Entonces, hace por lo menos unos 25 años que se sabe que el ducto arterioso persistente es hereditario en los perros colegas, principalmente en los caniche miniatura, y la transmisión genética es poligénica. En el conducto arterioso persistente hereditario, la musculatura lisa del conducto es hipoplásica. Entonces, ojo con aquellas razas que den partos con tendencia a tener ducto arterioso persistente. Entonces no dedicar estas razas para que tengan hijos, ¿sí? Para reproducción. Las manifestaciones clínicas del ducto arterioso persistente, debido a la mayor presión en la arteria aorta que en la pulmonar, hay un continuo pasaje de la sangre para esta última a través del conducto, o sea, hay un chun de izquierda a derecha, resultando en un soplo cardíaco continuo. Por eso nosotros a la auscultación de pacientes muy jóvenes y recomiendo que se haga un control neonatal de los pacientes, vamos a encontrar un soplo en maquinaria y vamos a encontrar soplos hipercinéticos en la arteria femoral, y estos soplos hipercinéticos serían como unos soplos como en galope. Soplos galopantes. Entonces aquí nos podríamos dar cuenta de que es muy posible que este paciente neonato de unos días de nacido esté haciendo posiblemente un soplo arterioso persistente. Ya evaluaríamos y haríamos electrocardiografía, o haríamos ecocardiografía o algunos otros exámenes. Posiblemente un hemograma también nos puede servir. Este aumento, colegas, del flujo pulmonar y consecuentemente el retorno venoso para la aurícula y ventrículo izquierdos llevan a una sobrecarga del lado izquierdo que causa la dilatación auricular izquierda. La dilatación e hipertrofia ventricular izquierda y el aumento de la presión diastólica del ventrículo izquierdo. Las consecuencias, colegas, del ducto arterioso persistente dependen primariamente del diámetro del conducto y de la resistencia vascular pulmonar. Si el diámetro del conducto, colegas, es grande y la resistencia vascular pulmonar es relativamente normal, la insuficiencia ventricular izquierda con edema pulmonar se desarrolla por una sobrecarga volumétrica. Cuando la resistencia vascular pulmonar aumenta y excede la resistencia vascular sistémica, la sangre de ese chun pasará de la arteria pulmonar hacia la aorta, provocando un chun derecha a izquierda, o sea, un cap reverso, que este cap reverso es de mucho cuidado, porque muchos de estos pacientes que hacen ducto arterioso persistente o DAPS o CAPS en español, DAPS es en inglés, muchos de estos pacientes convulsionan, hacen arritmias, hacen síncopes, hacen colapsos vasovagales, hacen diversos trastornos hemodinámicos, hay un desequilibrio homeostático del paciente, hay una afasia cardíaca, el paciente hace crisis respiratorias, hace alcalosis respiratorias, acidosis metabólicas, hace disneas. Entonces hay que tener muy en cuenta cuando el chun portosistémico es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, que sería el reverso. La clasificación del conducto arterioso persistente depende de la extensión y distribución de la hipoplasia muscular, estando dividida en 6 grupos. Entonces, hay un grupo 1, colegas, en donde las lesiones que se cierran con falta de músculo para cerrar el lado aórtico, pero lo suficiente para cerrar el lado pulmonar, producirá un aneurisma
aórtico que puede ser identificado en la radiografía dorsoventral como una protuberancia en la aorta descendente medial a la región de la arteria pulmonar, o sea, un aneurisma ductal. Y están los grados 3, 4 y 5, en donde las lesiones resultantes de persistencias de conductos pequeños, medios y grandes, respectivamente. Hay un cierre parcial en el lado pulmonar con un poco de musculatura a lo largo del conducto. Entonces, colegas, el conducto arterioso persistente grado 3 es un tipo de defecto que tiene bastante musculatura contrayendo el conducto del lado pulmonar con alta resistencia al flujo sanguíneo, que conduce a un chum pequeño y con poca secuela hemodinámica. Tenemos el otro grado, que es el conducto arterioso persistente grado 4, que lleva insuficiencia cardíaca a lo largo de los años. Un grado 5 presenta un chum grande y así supera la capacidad del ventrículo de adaptarse a la sobrecarga volumétrica con la hipertrofia, resultando en un aumento de la presión diastólica final y edema pulmonar. Normalmente la insuficiencia cardíaca congestiva izquierda ocurre en pocas semanas hasta los 6 meses de vida. Y está el grado 6 cuando no hay ningún cierre y el conducto tiene el mismo tamaño que en la vida fetal. Normalmente este resulta en un chun reverso o un chun de derecha a izquierda. Les voy a explicar un poquito cómo funciona todo esto. Hay ducto arterioso persistente. Discúlpenme, colegas, yo me tomo un mate. Recuerde que soy el doctor Chica. Somos médicos veterinarios. Médicos veterinarios nos preparamos para salvar vidas camino a la excelencia. Doctor Chica, Manizales, Colombia, teléfono 311-502-1449. Un saludo al tío Darío, que nos está viendo desde la ciudad de Dos Quebradas, y a todos los amigos que nos están viendo, John Jairo Henao Herrera y todos. Uno en la ecografía, en donde uno utiliza un Doppler a color y continuo, uno va a ver cortocircuitos de izquierda a derecha o derecha a izquierda. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando la sangre que entra a la aurícula derecha baja el ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide, de ahí pasa a la pulmonar. Pero como el pulmón está funcional en el feto, está colapsado, está surfactado, entonces solamente un 5% de sangre llega al pulmón para que el pulmón efectúe sus funciones metabólicas o sus funciones más que todo de un mantenimiento para el pulmón poder estar irrigado y nutrido. Entonces, como el pulmón fetal no funciona, entonces la sangre se dirige de nuevo de la arteria pulmonar, en donde se bifurca la arteria pulmonar derecha e izquierda. La sangre pasa inmediatamente a la aorta descendente y de allí pues esa sangre va a pasar al organismo. Eso es lo que pasa normalmente en el feto. Ese ducto arterioso persistente al momento del nacimiento debe de cerrarse. Funcionalmente se debe cerrar entre las 10 horas y las 72 horas. Funcionalmente. Y anatómicamente debe cerrarse entre las 3 y las 4 semanas. Pero muchas veces no pasa esto. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces es mayor la sangre que pasa de la aorta hacia la pulmonar porque está abierto, porque el orificio pulmonar está más grande que el orificio aórtico. Entonces, cuando la sangre llega a la arteria aorta que viene del ventrículo derecho y de la aurícula del ventrículo izquierdo y esta sangre pasó a través de la válvula mitral por la aurícula izquierda. Entonces, cuando la sangre llega a la aorta, aquí entre la aorta y la pulmonar es que se presenta el ducto arterioso persistente, en donde se mezcla la sangre oxigenada con la sangre venosa en el feto. Entonces, al momento de nacer al momento del feto nace, ya es un neonato.
Entonces esta sangre muchas veces, el ducto arterioso persistente, muchas veces ese ducto está muy abierto hacia el lado pulmonar, entonces se regresa esa sangre aórtica, esa sangre oxigenada, esa sangre se regresa, colegas, hacia la pulmonar. Aquí no hay tanto problema. Cuando la resistencia a la vasculatura pulmonar es muy mínima, no hay tanto problema. No hay tanto problema porque alcanza a pasar sangre oxigenada a la sangre venosa y entonces el paciente pues no va a ser una patología como tal. Pero si la vasculatura pulmonar, que está muy tensa, disminuye la tensión y esa vasculatura pulmonar se abre, entonces comienza a pasar mucha más sangre de la aorta a la pulmonar y de la pulmonar se va a ir al pulmón, entonces nos va a crear muchas veces un edema pulmonar. Entonces depende de la resistencia que esté haciendo la vasculatura pulmonar al momento del nacimiento del feto, va a depender de que ese pulmón no se moje o ese pulmón no cree un edema pulmonar y se crea un problema mucho más grave. Todos estos problemas, colegas, crean insuficiencias cardíaco-congestivas que hay que manejarlas con diuréticos, con diuréticos, con antihipertensivos, porque la mayor parte de estos pacientes hacen hipertensiones pulmonares, hacen hipertensiones aórticas. Entonces estos pacientes hay que tratarlos como una fascia cardíaca mientras el paciente es sometido a cirugía. Esto generalmente es lo que pasa en la mayor parte de los pacientes que hacen ducto arterioso persistente, porque el ducto arterioso persistente al momento, colegas, de nacer el feto, la tensión de la vasculatura pulmonar debe disminuirse esa tensión de esa vasculatura pulmonar. ¿Para qué? Para que entre sangre a los pulmones, a través de ese aumento en la tensión de oxígeno, entre sangre a los pulmones, y entonces el pulmón se expanda, se llene de aire y el pulmón ya no esté surfactado, el pulmón se pierda el colapso que tenía y el pulmón comience a funcionar y comience a hacer de nuevo el recambio gaseoso y a convertir la sangre que viene del cuerpo, la sangre venosa, en sangre oxigenada. Entonces esto es lo que pasa al momento del nacimiento. Y al aumentar la tensión de oxígeno en el paciente, lo otro que sucede es de que los niveles de prostaglandina, que son los que mantienen ese ducto arterioso persistente viable y lo mantienen abierto para que la circulación fetal se dé, porque ya les había comentado que la circulación en el feto, cuando la sangre llega al ventrículo derecho, la arteria pulmonar, ella se desvía a la arteria aorta, porque el pulmón está colapsado y el pulmón está funcional. Entonces quien respira por el feto es prácticamente la madre y la placenta, son los que respiran prácticamente por el feto, o lo hacen. Entonces al aumentarse la tensión de oxígeno en el feto hay un reclutamiento alveolar, y ese reclutamiento alveolar hace de que se libere el líquido amniótico, y el líquido amniótico ya liberado se bloquean los canales de calcio, y estos canales de calcio lo que hace es de que se aumente el calcio sérico, y se aumenta el calcio intracelular, y este calcio es intracelular dependiente de los iones de potasio. Este calcio hace que se produzca una vasoconstricción, y esta vasoconstricción hace que se produzca una disminución del flujo sanguíneo a través de este agujero arterioso, conducto botal o conducto arterioso, y entonces se produzca una isquemia del mismo y se cierra el ducto. Entonces lo que normalmente pasa es eso. ¿Qué pasa cuando el ducto arterioso persistente no se cierra? Entonces si el cortocircuito es de izquierda a derecha, o sea, está pasando más sangre oxigenada a la pulmonar, que es la que lleva la sangre venosa. Entonces, si la vasculatura pulmonar no tiene una buena resistencia a la entrada de sangre, de pronto está
se dilata esa vasculatura pulmonar, entonces se pueden provocar edemas pulmonares y se encharca el pulmón y se van a crear problemas posteriores. Entonces lo que nosotros tenemos que evitar es, entonces cuando pasa esto, entonces muchas veces hay tos, hay disnea, hay dificultad respiratoria, hay intolerancia al ejercicio, el paciente está encharcado. Ojo colegas con las personas que tienen algunas razas como el King Charles Spaniel. El King Charles Spaniel es un perro propenso a valvulopatías. La mayor parte de los perros King Charles Spaniel al momento del nacimiento y casi que a los 30 días del nacimiento ya están haciendo un 5% de cardiopatías. A los 5 años el King Charles Spaniel hace un 30% en valvulopatía, o sea, la válvula mitral está afectada un 30% y a los 10 años es un perro que tiene compromisos con la válvula mitral casi en un 100%. Entonces, cuando nos lleguen estos pacientes, digámosle al dueño del paciente lo que puede presentarse con el paciente y acerquémonos al paciente cardiópata, colegas. O sea, el paciente cardiópata no podemos esperar a que nos llegue vuelta una nada al consultorio. Nosotros tenemos que ser éticos, idóneos. Un saludo para mi primo Juan David allá en la Sultana del Valle. Nosotros tenemos que ser éticos, idóneos, decía Fernando el Pecoso Castro, que es de la familia, decía que la capital del, ¿cómo es que decía? La capital del cielo es Cali o algo así, y Manizales era el cielo. Bueno, eso es un dicho que tienen por allá los bayunos. Esto es lo que pasa generalmente y se disminuye la producción de prostaglandinas por el reactivo al oxígeno. Entonces, colegas, hagamos controles prenatales. Si nosotros no hacemos controles prenatales, ¿cómo vamos a saber cómo están esos fetos? Tenemos que estudiar, tenemos que conocer sobre ecocardiografía fetal. ¿Quién hace de nosotros ecocardiografía fetal? ¿Quién la hace? La mayor parte de la gente tiene una perra o una gata en embarazo, la embarazan, nunca la traen a controles, pero es que somos nosotros los que debemos de hablar de los controles de embarazo a los propietarios de las perras y las gatas. Y debemos de hablarle del control de embarazo, debemos de hablar del plan sanitario para esa hembra en embarazo. Debemos hacerle controles de presión arterial para detectar una hipertensión de embarazo. Debemos hacer exámenes de glucosa para evitar diabetes por embarazo, para evitar una preeclampsia, una eclampsia, colegas, una caída de la progesterona. Entonces, si nosotros no hacemos esto, la gente no se va a dar cuenta. O sea, somos nosotros las personas idóneas, las personas indicadas para decirle a los dueños de mascotas qué es lo que necesita su mascota. Entonces, enseñémosle a la gente a que así como en humanos, las mujeres van a los controles de embarazo y le están haciendo ecografías seriadas, le están haciendo exámenes complementarios, la mascota también los necesita. Entonces somos nosotros, colegas, y debemos de prepararnos para eso. No hay que esperar a que el paciente nos llegue vuelto una nada. No hay que esperar a eso, colegas. Muy poca gente viendo el video, la mayor parte de los colegas creo que están descansando o algunos se están preparando para la rumba. Como decía un colega que hizo una parodia sobre mi vida personal y mi vida privada y mi vida como médico, donde decía de que yo hablaba mucho sobre eso y quizás en este momento pues estoy en un descanso en el consultorio. Ahora sigo de guardia hasta las 10, 11 de la noche, pero entonces me tomé esta hora de descanso para hablar un poco con ustedes y para concientizar a muchos colegas de que debemos acercarnos al paciente cardiópata. No podemos esperar a que el paciente nos llegue vuelto una nada, no podemos esperar. No podemos esperar a que el paciente nos llegue vuelto una nada. Entonces, colegas, tenemos que, colegas, nosotros seguir ahondando en los estudios de la cardiología y la medicina veterinaria para ser personas éticas
y que las personas lleguen a nuestros consultorios buscando una ayuda y un apoyo médico veterinario. Y entonces, si nosotros no estudiamos, no necesariamente a todos nos tiene que gustar la cardiología, o a todos nos tiene que gustar el renal, o a todos nos tiene que gustar la nefrología, la neumología, neurología, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es muy importante, colegas, que nosotros nos acerquemos al paciente y por lo menos podamos atender esa urgencia que tiene esa mascota y poderlo derivar en el caso de que nosotros no manejemos el tema. Eso es algo muy importante que nosotros debemos de hacer. Entonces, colegas, sobre ducto arterioso persistente hay mucho. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos al paciente con ducto arterioso persistente y hacemos el control neonatal? Entonces enseñémosle a la gente eso. Enseñémosle, así como le decimos a la gente que hay que hacer control de embarazo y que cuando la glucosa desciende por encima de los niveles, por debajo de los niveles normales y están 45, 49, el parto está muy próximo. Así como le podemos decir eso, así como evaluamos sufrimiento fetal, colegas, como evaluamos el sufrimiento fetal a través de colocar oxitocina endovenosa a la madre en los líquidos y esto altera el corazón en los fetos y hace una taquicardia a los 15-20 minutos y el feto nos está diciendo: sáquenme de aquí que me estoy muriendo, que ya no me está llegando perfusión sanguínea o me está llegando oxígeno a través de la sangre. Pues, colegas, seamos honestos y digámosle a la gente que hay que hacer control neonatal también. Hagamos un examen semiológico completo, hagamos una evaluación por sistemas neurológico, cardiovascular, todo lo que podamos, colegas. Eso le ayuda mucho a las mascotas. Y lo otro que tenemos que hacer es hacer la evaluación cardiovascular, nosotros que hacemos cardiología. Entonces, muchos de estos pacientes, colegas, solamente con auscultarlos nos damos cuenta que este paciente es un paciente cardiópata y que este paciente, si yo escucho un paciente y está haciendo un soplo, un paciente de 1 o 2 días de nacido y está haciendo un soplo, y es un soplo, y ese soplo, y yo le toco el pulso femoral y siento que ese pulso femoral está galopante, está hipercinético, y lo veo a su lado, ¿qué puedo sospechar yo, colega? Puedo sospechar que ese paciente está haciendo un ducto arterioso persistente. Entonces eso es una gran ayuda, eso es una gran ayuda. Muchos de los animales, en cuanto al diagnóstico, muchos de los animales con chun de izquierda a derecha de conducto arterioso persistente no presentan antecedentes de problemas clínicos. Ojo con eso. Los gatos raramente revelan signos de insuficiencia hasta que la descompensación está avanzada. Muchos, más del 65% de los animales que desarrollan insuficiencia cardíaca izquierda y no reciben tratamiento pueden morir a causa de ella en el primer año de vida, porque como se está mezclando la sangre venosa con la sangre oxigenada, entonces muchos de estos pacientes van a morir y quizás en los primeros días. Colegas, ¿cuántos pacientes a nosotros se nos han muerto de 1, 2, 3 días de nacidos? Porque están haciendo un ducto arterioso persistente, porque está persistiendo esa circulación fetal que ya no debe existir. Entonces, ¿cuántos pacientes nosotros podemos ayudar si hacemos un buen examen cardiovascular? Y para ello nos debemos de preparar. Me aterra que muchos colegas entran a las charlas en donde hablo sobre cardiología y me aterra que inmediatamente se retiran. O sea, yo le pregunto a un colega, doctor, cuando a usted le llega un paciente, ¿cómo hace usted para detectar una cardiopatía o una enfermedad cardiovascular si a usted no le interesa el tema? Entonces yo le invito, colega, para que usted coloque en su consultorio y coloque consultorio de clínica de fractura solamente, o clínica de medicina alternativa, o aquí solamente se ejerce la medicina interna, o unidad de oftalmología como lo tiene la doctora Audrey en Bogotá. Un saludo para ella. Pues, colegas, me aterra y me da mucha tristeza
que los colegas inmediatamente se retiren cuando la charla sobre cardiología. Sé que es un tema un poco complicado. La cardiología es el álgebra de la medicina. La cardiología es la ingeniería hidráulica de la medicina, como lo dice el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro. Y todos esos mecanismos homeostáticos que se están bloqueando en un paciente, todos esos mecanismos homeostáticos, esa homeostasis, esa hidráulica del sistema cardiovascular y el corazón está afectando la ley de Franz Starling. Entonces, colegas, me aterra de verdad que colegas que entran a la charla inmediatamente se retiren. De una vez les advierto, yo no transmito a Pipe Bueno, ni a Johnny Rivera, ni transmito partidos de fútbol, ni transmito música de despecho, colegas. De una vez les digo, ni hago transmisiones de Canal Caracol, de todos esos realities absurdos que no enseñan absolutamente nada. Ni entro a hablar sobre las redes sociales, ni entro a hablar ni a transmitir Canal RCN, ni nada, colegas. De una vez les advierto que cuando el doctor Juan Carlos Chica está transmitiendo sobre temas de cardiología, medicina interna, cuidado crítico, y vamos a tocar especies silvestres en estos tres temas también. Colegas, el edema pulmonar puede ser leve a grave y puede producir taquipneas, disnea y tos. Los caninos con defectos del conducto de tamaño moderado que no son diagnosticados cuando jóvenes en la vida adulta presentarán signos de insuficiencia cardíaca izquierda. Normalmente son llevados a la consulta a causas de disneas, dificultad respiratoria, dificultad para hacer el ejercicio. Normalmente son llevados por eso. Los perros con chun de derecha a izquierda de conducto arterioso persistente suelen presentar colapso de los miembros posteriores al ejercicio, resultante de la policitemia. Ojo con eso. Por eso en el cuadro hemático, en pacientes en donde nosotros vemos una policitemia, la hemoglobina del hematocrito está por encima de los valores normales y hay un soplo a la auscultación y hay un pulso femoral galopante o hipercinético, sospechen, colegas, de un chun portosistémico de derecha a izquierda o un chun reverso, que ese es muy complicado. El paciente les puede convulsionar, hacer un síncope, y lo otro que puede hacer el paciente es hacer un colapso vasovagal en cualquier momento, hacer un problema respiratorio, una alcalosis respiratoria, una acidosis metabólica, una disnea, una dificultad. Son muchas cosas. El examen físico del paciente, el punto clave en el examen físico del chun izquierda a derecha, el conducto arterioso persistente, es el soplo cardíaco continuo. Ojo, por eso en la femoral se escucha galopante o hipercinético. Ojo con eso. Soplo cardíaco continuo al examen físico es un soplo mecánico. Por lo usual el soplo es de intensidad alta en el segundo ruido. Ojo, en el segundo ruido. Ojo, entonces haría la, ¿sí? Y cuando el soplo es reverso, entonces el segundo ruido se bifurca, haría algo así más o menos, pero eso lo aprendemos es auscultando e interesándonos por el área de cardiología. Entonces, colegas, es muy importante que nosotros, por usar el soplo de intensidad alta en el segundo ruido, disminuye durante la diástole y vuelve a estar alto durante la sístole, colegas. Pero más comúnmente es en realidad continua de grado 4, 5, 6. Ojo con la severidad del soplo. Podemos sentir el frémito en la región del soplo. Muchos diagnósticos no se realizan porque a veces el soplo continuo, el conducto arterioso persistente, está confinado generalmente al emitórax izquierdo. Y el veterinario o el médico veterinario, nosotros somos médicos veterinarios, solo ausculta, colegas, y el veterinario solo ausculta el ápice cardíaco y la base. La presión del pulso arterial femoral es con frecuencia alta en los grandes chun de izquierda a derecha. La presión del pulso arterial, el femoral, es con frecuencia alta en los grandes chun de izquierda a derecha. Por eso les hablaba que era galopante o hipercinético. Pulso hipercinético, ojo, colegas.
causado por el aumento de la presión sistémica sistólica. Un saludo para el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro, que está viendo la charla sobre cardiopatías congénitas en pequeños animales. Entonces estábamos hablando sobre eso, colegas. La presión del pulso arterial, de nuevo. La presión del pulso arterial femoral es con frecuencia alta en los grandes chun de izquierda a derecha, o sea, un pulso hipercinético o galopante. Y por eso se escucha un soplo mecánico a la auscultación. Ojo, colegas, con eso. Causado por el aumento de la presión sistémica sistólica, disminución de la presión diastólica o ambas. Esto es un tema muy importante, colegas, que tenemos que conocer nosotros los que nos dedicamos a la clínica de pequeños animales. Ojo con eso. La presión sistólica puede estar aumentada a causa del incremento del volumen de eyección en la sístole hacia la aorta. La presión diastólica está casi siempre disminuida como consecuencia de la salida de sangre rápida por el conducto arterioso persistente por la salida del conducto arterioso persistente durante la diástole. Colegas, el chun de derecha a izquierda, que es el reverso, que es el más complicado, entre comillas, porque un chun de izquierda a derecha, en donde hay poca resistencia a la vasculatura pulmonar, puede pasar sangre al pulmón y puede hematizar ese pulmón y aumentar la presión pulmonar. Pero hablemos del chun de derecha a izquierda. Normalmente no presenta soplo, Ojo con eso. La alteración común es una gran división del segundo ruido cardíaco. Buenas noches, doctor Carlos Arturo Jiménez. Muchas gracias, doctor Carlos Arturo Jiménez, y a los colegas que están escuchando la charla y que les gusta sentarse a escuchar mis pequeñas conferencias. De una manera muy humilde me dirijo a ustedes. Esto es una propuesta que tengo para los colegas. Algunos de nosotros no podemos asistir a congresos y seminarios, entonces una propuesta académica para que nos sentemos a escuchar las conferencias mías y las conferencias de muchos colegas. Colegas, la discianosis diferencial en caninos con chun reverso es determinada en reposo luego del ejercicio. Ojo con eso. La sangre no oxigenada ingresa en la aorta después del tronco brachiocefálico y la arteria subclavia izquierda o vasos de la cabeza, y se dirige usualmente hacia a la parte caudal del cuerpo. En consecuencia, la cabeza y los miembros craneanos reciben sangre oxigenada, en tanto que la porción caudal recibe sangre no oxigenada, resultando en cianosis del prepucio, pene y vulva. Esto sucede en el chun portosistémico de derecha a izquierda. O sea, las mucosas de lo que es la cavidad bucal, mucosa conjuntival, están hiperémicas, están irrigadas, pero lo que son las mucosas de prepucio, pene y vulva están cianóticas. Es muy común. Y el segundo ruido es un ruido dividido. Entonces, colegas, colegas, para que tengamos en cuenta lo de chun, lo de conducto arterioso persistente. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que hacen chun portosistémico, que hacen ducto arterioso persistémico. O sea, ¿cuál es la incidencia de presentar? Entonces, pacientes pretérminos. Entonces les voy a contar niños, por ejemplo, menores de 37 semanas, son niños pretérmino, en donde la tensión superficial, la tensión de oxígeno hace que, o sea, no son sensibles a la tensión de oxígeno. Entonces, por lo tanto, al momento del nacimiento, por lo tanto, el ducto no se cierra. Y la alta producción de prostaglandinas también hace que el ducto no se cierre. En algunas cardiopatías, colegas, es necesario dejar que el ducto arterioso, el agujero oval,
esté abierto, entonces no podemos colocar antiprostaglandínicos por ese motivo. Un saludo para el doctor Germán Gómez Londoño, profesor mío de facultad del área de reproducción. Doctor, si tuviese que volver a estudiar medicina veterinaria, serían las bancas de mi antigua facultad en donde me volvería a sentar al lado de médicos y colegas como usted, doctor, el doctor Yesí, el doctor Cuartas y todos los de la época. El doctor Néstor Mejía Gutiérrez, el doctor Serna, el doctor Salazar y todos aquellos doctores que no recuerdo y que han fallecido. Pues colegas, el tratamiento del del conducto arterioso persistente. Entonces, lo que hacemos la mayor parte de nosotros los médicos veterinarios que podemos hacer abordaje a toras. Ahora hay un seminario sobre toras, ahora en abril, piérdale miedo al toras, y lo van a realizar unos colegas argentinos y unos colegas chilenos excelentes, va a ser en la Patagonia, si Dios quiere vamos a estar. Entonces, perdiéndole miedo al toras, lo que hacen algunos colegas médicos veterinarios es hacer una cirugía, los que tienen la práctica. Un saludo para el doctor Ricardo Aristizábal, un colega internista y cardiólogo colombiano. Un saludo para el doctor Leonardo Jiménez, también cardiólogo. Desde aquí un saludo en el cielo para el doctor Iván Darío Álvarez, que falleció hace ya 2 años, creo que es, desde el 2000, creo que el 16, el 24 de diciembre, cardiólogo colombiano. Entonces lo que hacen es hacer una cirugía de corazón abierto y hacen una ligadura del ducto arterioso persistente. Este ducto arterioso pues se retrae, se seca y cortan, hacen una ligadura por encima hacia la pulmonar, hacia la aorta, y cortan por la mitad. Lo que se hace en grandes clínicas médico-veterinarias y clínicas humanas es colocar anillos fibrosos en el ducto. Si hoy en día se está utilizando los Amplacer Vascular Plug, son unos sistemas que a través de hemodinamia y entra uno por toda la arteria femoral, y de la arteria femoral llega al corazón, y en el corazón visualiza uno en donde está el ducto arterioso persistente, colocando una radiografía, haciendo medios de contraste. Entonces uno mira hacia dónde van los flujos y en dónde está la comunicación pulmonar aorta, y así lo que hace uno es dejar el tapón, digámoslo así, que es el Amplacer. Pero colegas, mire, hay algo muy sencillo que podemos nosotros utilizar. Un saludo para el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro. En los primeros 2 o 3 días de nacido el cachorro, colegas, en donde nosotros detectamos que hay un soplo, colegas, y que es un soplo mecánico, y que en la femoral sentimos un pulso galopante o hipercinético, colegas, y si logramos hacer un electrocardiograma a ese cachorro, vamos a ver unas ondas R muy amplias y unas ondas P muy amplias, que indican la amplitud muchas veces de ese corazón, de ese ventrículo y de esa aurícula. Y si hacemos ecocardiografía, los que tienen la posibilidad de hacer ecocardiografía con Doppler, color pulsado y continuo, van a ver los cortocircuitos de izquierda a derecha o derecha a izquierda si el chun es reverso. Y vamos a escuchar en los pacientes que hacen chus de izquierda a derecha, vamos a escuchar el soplo del segundo ruido, y en los chun reversos vamos a escuchar un segundo ruido dividido. Entonces, colegas, pero muchos de nosotros no tenemos eso. Entonces muchos de nosotros no tenemos esos medios. Entonces, con solo auscultar el paciente y escuchar que hay un soplo que es mecánico, el paciente está cianótico. Ojo, los pacientes cianóticos en chuns de izquierda a derecha, o sea, pasa más sangre la aorta a la pulmonar. Y pacientes cianóticos en prepucio, vulva y mucosas posteriores, es un chun de derecha a izquierda. Pero entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, colegas, cuando sentimos un pulso galopante y todos los signos clínicos de que el paciente tiene ducto arterioso persistente? Entonces lo que hacemos nosotros
es colocar antiprostaglandínicos, porque lo que mantiene las prostaglandinas, lo que hacen las prostaglandinas circulantes es mantener el ducto abierto para que él esté vasodilatado, esa musculatura esté vasodilatada. Entonces colocamos prostaglandinas a dosis de 0.25 miligramos por kilo durante 2 a 3 días intramuscular, la colocamos y colocamos oxígeno. Entonces el oxígeno también nos va a disminuir los niveles de prostaglandina y nos va a aumentar la tensión superficial de oxígeno para que se disminuya la tensión de la vasculatura pulmonar y llegue más sangre a los pulmones y se cierre el ducto arterioso persistente. Leyendo literatura sobre cardiología, no hay estudios de cardiología medicina veterinaria donde estén utilizando indometacina ni oxígeno. Generalmente los pacientes nos llegan ya comprometidos con días de nacidos, meses o un año. Generalmente no duran más si no están medicados inclusive para insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, colegas, utilicemos indometacina en estos pacientes por 2 o 3 días. Un paciente que se nos va a morir, muchos se nos mueren, no nos damos cuenta por qué se murió el neonato. Entonces utilicemos indometacina y utilicemos oxígeno, colegas, por 2 o 3 días. Eso es lo que se está haciendo. Quería compartirles una experiencia cuando hice cardiología pediátrica en niños por 11 hospitales, al lado del doctor Javier Roberto Jaimes. Me tocó ver muchas cardiopatías y muchas enfermedades congénitas en niños, y entre ellas vi una niña con ventrículo único. La literatura, generalmente la mayor parte de los pacientes que hacen ventrículos únicos son pacientes en donde entra la sangre venosa. La sangre venosa entra por la aurícula derecha y la aurícula izquierda pasa al ventrículo, de la aurícula derecha, perdón, la sangre viene venosa y entra a la aurícula derecha, de la aurícula izquierda, de la aurícula derecha pasa a la aurícula izquierda a través del agujero oval, y de la aurícula izquierda esta sangre baja al ventrículo izquierdo a través de la mitral o la bicúspide, y del ventrículo pasa a un bulbo ventricular o a una cámara hipoplásica ventricular hacia el lado derecho, que tiene una comunicación con unas pulmonares que van al pulmón. Y entonces la única sangre oxigenada que recibe ese corazón es cuando hay ese recambio gaseoso en los pulmones y se devuelve la sangre del pulmón, se viene a la aurícula izquierda. Es la única sangre arterial que entra a ese corazón en pacientes con ventrículos únicos. El doctor Jiménez me puede corroborar si él me decía que era una sangre muy parecida, que era un corazón muy parecido al de los peces. Entonces son niños muy comprometidos porque la única sangre oxigenada que le está entrando al corazón es la sangre que viene del pulmón. De resto y entonces esta sangre oxigenada se mezcla con la sangre venosa en lo que es la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, se mezcla con esa sangre venosa, y realmente lo que llega de la sangre medio oxigenada que sale de la aorta al organismo es muy poca. Entonces son pacientes cianóticos completamente. Era una niña de 11 años que la vi yo con una cianosis violenta, andan con el oxígeno, se pinta los labios, la cara, todo. Se llaman los niños azules. En algunos peces, sobre todo cefalópodos y algunos cetáceos, por los altos niveles de cobre en la sangre se presenta esa sangre azulosa. Entonces a esta niña le pasaba eso. Realmente los niños que hacen ventrículos únicos, colegas, son niños en donde no hay comunicación aurículo-ventricular derecha. O sea, no existe la válvula tricúspide, hay una atresia tricúspide, colegas. Entonces realmente no hay un paso de la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho, porque no existe. Entonces, colegas, tranquilo, entonces, colegas, eso es lo que pasa, realmente no existe ese paso. Pero les voy a contar una cosa: esta niña no tenía unión pulmonar. O sea, esta niña no tenía ni siquiera, cuando nació, ni siquiera, póngale en cuidado, la sangre viene a la aurícula derecha y de la aurícula derecha pasa por el agujero oval al ventrículo de la aurícula, pero la sangre viene
venosa a la aurícula derecha, y la aurícula derecha pasa a la aurícula izquierda a través del agujero oval, ¿sí? Y de aquí pasa al ventrículo izquierdo a través de la bicúspide o mitral, ¿sí? Como no existe, en estos niños no existe ventrículo derecho como tal, ahí es una cámara hipoplásica derecha. Entonces hay un bulbo ventricular que comunica la sangre del ventrículo izquierdo a esa cámara derecha, pero realmente ahí no hay contracción ni dilatación. Y entonces de aquí, pero esa cámara derecha, colegas, hay unas venas pulmonares que van al pulmón con sangre venosa, y en el pulmón hace un recambio gaseoso ese pulmón y sale la sangre arterial. Es la única sangre que entra a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo. Es la única. De resto, entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo se mantiene la sangre mezclada, la venosa, con esa poca arterial. Y lo que sale al organismo es una sangre azulosa. Hay una cianosis violenta de todo el organismo, pero esta niña no tenía ni siquiera muñón a las pulmonares. Entonces, cuando esta niña nació, lo que se hizo fue una cirugía en donde se hizo una comunicación directamente de las cavas, se llevó la sangre directamente al pulmón, se obvió ese paso de la aurícula y el ventrículo que no existe derecho, porque no hay comunicación y no hay no hay la válvula tricúspide, no existe, hay una atresia tricúspide. Esa niña ha recibido muchas cirugías, tuve la oportunidad de estar con ellos y de ver cómo se hacía la hemodinamia, el cateterismo y todo eso. Entonces, colegas, hay cardiopatías congénitas en animales y en humanos increíbles, y hay niños y animales que nacen muy comprometidos, y es menester de nosotros los que hacemos cardiología de ayudarles a través de nuestro conocimiento. No podemos seguir engañando a la gente, tener consultorios médicos veterinarios en donde nos llegan los pacientes y no sabemos acercarnos al paciente renal, cardiópata, neurológico, y terminan esos pacientes falleciendo o haciendo complicaciones en nuestros consultorios porque no tenemos la capacidad académica y una información robustecida para tratar un paciente. Entonces aquí es cuando debemos de derivar. Pero por lo tanto, colegas, mis charlas trato de dar a conocer mi experiencia tanto en medicina veterinaria como en medicina humana, para que ese puente entre las dos medicinas no se pierda, colegas, y podamos hacer mucho por los animales, que son nuestras pequeñas huellas de carbono. La mayor parte de los pacientes que hacen ventrículos únicos son pacientes que pueden llevar una vida normal, la mayoría. Sí, son pacientes muy comprometidos, andan con el oxígeno y todo eso, pero muchos de estos pacientes, hablando con el doctor Javier Roberto Jaimes, uno de los 5 cardiólogos pediatras del país, me decía: Juan Carlos, pueden llegar hasta la universidad y hacer una vida entre comillas normal. Hoy en día la medicina les está mejorando mucho la calidad de vida, y lo que se hace es disminuir precarga y poscarga cardíaca para evitar que ese corazón se canse mucho, el gasto cardíaco aumente y el volumen latido por minuto de este corazón frente al gasto cardíaco, entonces se aumente debido a la dificultad que tiene el corazón para bombear sangre y a las presiones arteriales tanto pulmonar como aórtica en los pacientes, que están impidiendo de que ese flujo sanguíneo llegue tanto a los pulmones como al organismo. Colegas, no siendo más, les agradezco el haber estado conmigo en la charla, el doctor Carlos Arturo Jiménez y el doctor Germán Gómez Londoño, que estuvo con nosotros hasta el final. Les agradezco a todos los colegas que ven mis charlas sobre cardiología, y a todas aquellas personas que están interesadas en culturizarse, en conocer. No se necesita ser médico veterinario para escuchar las cargas. Sé que algunas de estas cosas son difíciles de entender. La cardiología, como decía el doctor Jiménez, es la medicina es la hidráulica en medicina, y en donde están afectados todas las leyes de Franz Starling y muchas leyes que se dan a nivel vascular. Mis colegas médicos veterinarios, recuerde que somos médicos veterinarios.
nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. Somos médicos, veterinarios, colegas, velemos por una medicina de calidad. El peor ejemplo, colegas, de lo que es ser médico veterinario son las campañas de esterilización, duélale a quien le duela. Quien las haga bien hechas, lo felicito, colega, pero la mayor parte de las campañas de esterilización están incurriendo en maltrato animal y es triste decirlo, que es apoyado por animal lovers, pero no animalistas como decía el doctor Carlos Arturo Jiménez. Todos somos animalistas porque pertenecemos al reino animal. Pertenecemos a la especie de los animales. Entonces hoy en día muchos de ellos se han ufanado y vanagloriado de los animales para recibir prebendas, para recibir puestos políticos o conseguir puestos políticos a través de los animales y para recibir plata del exterior, muchos de ellos. Un saludo para Juliana Coco y Carolina Londoño, que son unas niñas que realmente sí tienen un refugio animal en la ciudad de Villa María, en donde tienen los animales no en pastoreo, digámoslo así. Los animales no están enjaulados como en muchas partes donde se ufanan de querer los animales y los tienen enjaulados, los tienen en cárceles para la libertad. A estos animales les dan la comida una vez al día, en donde los grandes le agachan al pequeño. Entonces se quedan muchos sin alimentación, no son vacunados. El personal médico es un personal que lo tienen ahí por favores políticos, y hay que tener en todos estos sitios personal calificado y médicos veterinarios especialistas en áreas. Que nos ganamos con hacer una inversión de 100 millones de pesos a un quirófano si no lo sabemos manejar, y todo lo que nos llega se convierte en eutanasia por la dificultad al tratamiento de muchos de estos pacientes. Entonces, colegas, muchas gracias por todo, muchas gracias por estar acompañándonos de nuevo. Somos médicos veterinarios, nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. Doctor Chica, Manizales, Colombia, teléfono 311-502-1449. Sovida Medicina Veterinaria. Un abrazo para todos, un abrazo para el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro, el doctor Germán Gómez Londoño, y para mi primo Juan David, que nos acompañaron hasta el final, porque es muy triste que muchos colegas entran, y no sé si es porque está hablando el doctor Chica. Y vuelvo, les digo, yo no transmito a Pipe Bueno, ni transmito a Johnny Rivera, ni a Alzate. Mis transmisiones no son de eso. Algún día que transmito música clásica y transmito cosas interesantes, respetando gustos. Entonces, tampoco transmito Canal Caracol ni Canal RCN, ni transmito fútbol, colegas. Transmito medicina para el bien de todos los colegas, para que ahondemos en el paciente, nos acerquemos, y para una profesión digna, en respeto a los animales, para una buena salud para los animales. Somos colegas de Albeitar a Albeitar hasta que nos volvamos a encontrar. Buenas noches y muchas gracias. Que Dios los bendiga y que me bendiga a mí también. Gracias.